y que si no logramos eliminar obstáculos, punto 5, el proyecto, el que sea, no va a llevar a buen término. Allí, fijaros bien, fijaros, os voy a enseñar, muchas veces los proyectos los visualizamos de una manera, nos apetece verlo así y la verdad es que luego son difíciles. Y son difíciles porque hay muchas pequeñas cosas que te encuentras, varias que no has previsto, no estaban planificadas y que dificultan esto. Y muchas de estas cosas tienen que ver con la asignación del tiempo, la involucración de las personas, la ilusión de las personas. Entonces, entendamos que van a haber dificultades. Dentro de esas dificultades quiero destacar 3 cosas, 3 que a mí me parecen súper importantes. Primero, y eso lo he aprendido con el tiempo, que es permitir el duelo. Tenemos que permitir el duelo a las personas. ¿Qué significa permitir el duelo? Mira, permitir el duelo es hacer, entender, aceptar de que un proceso de gestión del cambio va a tener un impacto en las personas y yo tengo que darle la oportunidad a esas personas a que reaccionen a ese cambio. Y su reacción puede ser una reacción intelectual, puede ser una reacción psicológica o emocional. Depende, va a ser, lo voy a discutir con argumentos o igual con menos argumentos, pero voy a tener una actitud X o directamente voy a crear oposición directa o indirecta al proceso de cambio. Eso es porque no se ha producido el duelo. Nosotros necesitamos permitir el duelo en las personas. Necesitamos entender y hacerles entender que las rutinas del pasado no son el éxito de las rutinas del futuro. Pero necesitamos un tiempo para que las personas eso lo vayan asimilando y digiriendo. Y esto es algo que necesitamos los que trabajamos en procesos de gestión de cambio hacer. Y eso es, otra vez, tiempo. Tiempo, y claro, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues si vamos a estar 2 años, pues igual no podemos estar 2 años. Pero es cierto que si creamos los espacios, nos anticipamos, ponemos medios y ayudas para que las personas pues, tengan esa reacción psicológica, emocional o intelectual a este cambio, yo os diría que yo en los procesos en los que yo he estado involucrado es una parte relevante del trabajo que yo debo de realizar. O sea, no solamente se trata de definir los objetivos, marcarlos, seguirlos, sino cuando tú te sientas con los directivos, con los mandos, sino con las personas, necesitamos entender no solamente el nivel de involucración que pueden sentir, sino todos aquellos frenos que ellos pueden tener y que de alguna forma, si esto no sale, nos van a limitar. El otro obstáculo es remover barreras. ¿Y qué tipo de barreras? Pues, ¿qué os voy a decir? Barreras burocráticas, barreras jerárquicas, y los incentivos, cómo están fijados los incentivos, la inercia de cómo se hacen las cosas, las barreras mentales. Todo eso son barreras que existen en las organizaciones y que tenemos que identificar en qué me llevan a frenar. Y nuestro objetivo debe ser removerlas. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso en una empresa del sector del mueble con la que tuve oportunidad de hacer un proceso. Tuvimos que hacer un cambio ahí directamente en el organigrama, cambiando jerarquías para que esta orientación al mercado, al cliente que pretendíamos implementar en esta compañía, que era una compañía muy de productos, buenos productos, pero igual demasiado mirando al producto y demasiado poco alta, con un organigrama muy mirando hacia adentro y no tanto hacia afuera. Entonces, ese proceso de gestión de cambio, de organizar el modelo jerárquico mirando más al cliente, en el cual el cliente es el jefe, claro, este proceso o lo cambiábamos, a mí muchas veces me gusta retrasar a veces el cambio del organigrama, a esperar que se consoliden cosas, pero a veces hay proyectos en los cuales tú lo necesitas hacer antes, porque si no, no vas a poder avanzar, porque la propia estructura de la compañía, inconsciente o involuntariamente, te va a matar la iniciativa. Por lo tanto, necesitamos a veces hacer los cambios a organigramas oportunos en el momento oportuno. Y eso sería un ejemplo muy claro de
cómo la jerarquía o el organigrama te puede sabotear un proyecto de gestión del cambio. Y hay que estar ahí anuente a detectarlo. Claro, esto es un melón a abrir y muchas veces algunos directores generales, ahora vamos a tocar el organigrama, es que si no tocamos el organigrama igual no conseguimos lo que pretendemos. El otro punto, el tema de los incentivos, yo recuerdo con una compañía, esto era una compañía del sector cerámico, yo recuerdo, claro, cambiábamos la perspectiva de la manera de trabajar, de toda la fuerza de venta, pero claro, si no cambiábamos los incentivos, no podíamos ser capaces de alinear o de conseguir este alineamiento de las personas en el por qué y en el qué. ¿Por qué? Porque realmente se daban de tortas. Yo no puedo pedir a un equipo que se enfoque de repente en la mejora de la rentabilidad de su cartera cuando yo hasta ahora le estoy midiendo básicamente por metros cuadrados que estoy vendiendo, en fin, por unidades, por volumen, etcétera, ¿no? Esto no solamente es un cambio de objetivos, ahora te mido por márgenes y tal, no, es un cambio cultural. ¿Qué implicación tiene en tu forma de trabajar, el tipo de cliente? Entonces, esa modificación de incentivos es muy importante, que no nos encontremos con incentivos que nos van a bloquear el proceso de gestión del cambio, porque si no voy a tener una parte de la organización que la tendencia es, no, vale o qué, pero yo voy a aquello. ¿Vale? Entonces, muy importante. En alguna organización, de hecho, yo he propuesto de suspender de momento la liquidación de objetivo en base a los indicadores previos y generar un indicador provisional para no suspender el devengo de objetivo, algo provisional en unas condiciones particulares porque no estábamos todavía en condiciones de crear los nuevos indicadores. Pero no forcemos a nuestros equipos a trabajar en una dirección cuando luego les estamos pidiendo otra cosa, ¿vale? El otro punto importante es la autonomía, ¿vale? No es que sea un obstáculo la autonomía, es que no conceder autonomía puede ser un obstáculo muy importante para las personas. Y eso es un tema, se habla mucho de la autonomía. De hecho, Daniel Pink escribió un libro muy interesante diciendo que uno de los 3 conceptos para conseguir la motivación de las personas es la autonomía. La autonomía, ¿cuándo se puede dar esa autonomía? Porque claro, hay 2 cosas. Primero, necesitamos que la gente esté, pues eso, de hecho, creo que lo tengo aquí, eso es. Fijaros bien, cuanto más alineamiento tengas, más autonomía puedes dar. Entonces, si yo tengo gente que está alineada con el proyecto sobre el qué y el por qué, entonces yo puedo fácilmente, más fácilmente, conceder autonomía en el cómo. Pero es muy importante que nos aseguremos que las personas comulgan, entiendan el por qué y el qué de lo que estamos haciendo. De hecho, el tema de la autonomía es un proceso, cuando tú lo lanzas de arriba hacia abajo, es que tú concedes autonomía, pero tú te tienes que asegurar que las personas tienen la capacidad para tener esa autonomía, ¿vale? Entonces tú vas a verificar su nivel de implicación y de compromiso en el qué y el por qué, pero también tienes que asegurar que la que tiene la capacidad de la ejecución. Muchas veces reivindicamos autonomía a personas que, a personas reivindican un espacio más de mayor autonomía, cuando no siempre existe la solvencia en el desempeño de la función. Claro, esto es un tema que tiene que asegurarse siempre el que hace el proceso de delegación. Entonces, tú como directivo, cuando tú haces un proceso de delegación, tú tienes que verificar no solamente que la persona está alineada en el por qué y en el qué, sino tú tienes que hacer que la persona te explique el cómo. No le digas tú el cómo solo. Haz que sea la persona que te diga a ti cómo va a hacerlo. Porque si tú le dices el cómo, no te estás asegurando que lo está entendiendo que no lo vaya a hacer. Entonces, eso es un proceso bidireccional. Tú estás alineado conmigo en lo que vamos a hacer, en el por qué lo vamos a hacer, pero tú dime cómo lo vas a hacer. Y en función de cómo me dices que lo vas a hacer, qué plazos vas a tener, qué herramientas vas a utilizar, saber que tú lo dominas, entonces yo te dejaré autonomía. ¿Vale? Entonces, eso es un proceso que nos tenemos que ir ganando. Pero eso es un tema fundamental para este proceso.